Quisiera hablarte acerca de un mensaje de esperanza, de un mensaje de salvación, de un mensaje a través de Cristo. El título es Una vida cristocéntrica. Una vida cristocéntrica. Y yo quisiera que me acompañen a la primera epístola de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Y luego les voy a ir numerando acerca de títulos que le han puesto a Jesús. Allí en Corintio la palabra de Dios dice el postrer Adán. Y yo quiero decirte que si hay algo que nos caracteriza a nosotros y el nombre en el cual nosotros tenemos mucho más que evangélicos, hoy por hoy se nos está conociendo como cristianos. La palabra aparece de los primeros cristianos allí en la iglesia de Tesalónica como los del camino o pequeños cristos. Le decían, ellos eran cristianos porque seguían las pisadas de Cristo, porque morían por Cristo, porque Jesús había muerto en una cruz y los que le seguían también morían por el Señor. Le decían cristianos. Hoy nos dicen cristianos. De hecho, algo que nos alienta muchísimo. Le dijeron a los grupos étnicos más influyentes, a los anglosajones, quién era el héroe, el principio a seguir, el referente, y dijeron John F. Kennedy, entre otros. Le preguntaron a los afroamericanos quiénes eran los héroes, los referentes a seguir, y dijeron Martin Luther King Jr. o hijo. Y le preguntaron a los latinos americanos, que incluimos nosotros, y dijeron Jesús de Nazaret. Nuestro héroe y nuestro referente es Jesús. Dios está gestando una generación que verdaderamente lo tenga Jesús como el Señor, como el Rey, como el Salvador y como el referente para seguir las pisadas. Nosotros debemos vivir una vida cristocéntrica. Y solo algunos títulos de ese Jesús y de ese Cristo que nosotros vivimos. Número 1, Jesús, el postrer Adán. Títulos. Los títulos desprendían ADN de Jesús. Los títulos representaban lo que Jesús iba a hacer con su pueblo, lo que Jesús iba a hacer con sus hijos. Salvador nos iba a salvar. Sanador nos iba a sanar. Libertador nos iba a libertar. El postrer Adán significa esto, amada iglesia y amigos que vienen por primera o segunda vez. Dios es un Dios de oportunidades. Quiero decirles que Adán fue conjunto con Eva en la creación, en el paraíso, y que nosotros creemos que eso no fue ni ficticio ni irreal, fue real. La primera raza con Adán pecando, dándole la espalda a Dios, errando. Y es así cuando el pecado se introdujo, cuando el pecado comenzó a manifestarse a través de los hombres y la maldad se multiplicaba una y otra vez, cada vez más y más. Ni un diluvio pudo parar la maldad. Y dice la palabra en Génesis 6 que Dios no se arrepintió, aunque en la Biblia Reina Valera, una de las que más errores tiene, dice se arrepintió. La palabra en hebreo es le dolió. A Dios le dolió el pecado, a Dios le dolió la falla, a Dios le dolió la maldad del hombre y que el hombre le dé la espalda. Y por eso vino el diluvio. Pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, porque hubo un justo, un Noé, que verdaderamente quería hacer bien las cosas delante de Dios, y como señal fue hasta el día de hoy el arco iris de un Dios de pacto que no iba a destruir, por lo menos por lluvia o por agua, la tierra. Pero lo cierto es que el primer Adán falló. El primer Adán pecó. El primer Adán no aprovechó la oportunidad que Dios le daba.
Es por eso que ya había un plan salvador. Jesús ya estaba preparado para ir a morir en la cruz del Calvario, para que como el postrer Adán, el segundo Adán, nosotros tengamos verdaderamente oportunidad para tener una vida eterna y una vida abundante. La Biblia dice que en el antiguo pacto el hombre que pecaba moría. No había oportunidades, moría. El sacerdote, el que se iba a levantar en nombre de Dios o iba a hacer oficio, si había pecado, mancha, moría literalmente. Pero a través de Jesucristo, nosotros hoy podemos vivir. Si tenemos errores, si tenemos pecados, si los confesamos, es Cristo quien nos limpia de toda maldad y nuevamente podemos comenzar de nuevo, valga la redundancia. Qué importante es poder aprovechar las oportunidades. El título del postrer Adán significa oportunidades. Yo quiero en esta noche específicamente preguntarte, ¿necesitas nuevamente oportunidades en tu vida? ¿Te sentís que hay oportunidades que has dejado escapar, que has desperdiciado? ¿Te sentís como papá tal vez en falta? ¿Te sentís como mamá que tenés que aprovechar otras oportunidades? Aquellos que han dejado sueños, carreras, aquellos que no han aprovechado tal vez momentos buenos económicos y hoy están mal, aquellos que sienten que miran para atrás y hay cosas que pudieron dejar o que dejaron y la pudieron retener y proyectar, pero no aprovecharon la oportunidad. Yo quiero decirte en esta noche que Dios es un Dios de oportunidades. El postrer Adán está en este lugar para que nuevamente Dios abra los cielos en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, con tus sueños, con tus proyectos. Nada está perdido. Un pastor decía, Pastor Paso, si hay vida, hay esperanza. Si estás vivo es porque tenés esperanza, no importa la edad, no importa tu situación, no importa lo que la sociedad te diga, en Cristo hay esperanza porque Dios murió en la cruz del Calvario por tu vida para darte nuevas oportunidades. Para ser mejor padre, para ser mejor madre, para ser mejor empresario, para ser mejor siervo, para verdaderamente aprovechar esa sangre derramada en la cruz del Calvario. El postrer Adán es oportunidad. Identifica qué oportunidades perdiste y cuáles son las que en este tiempo Dios ya te la está dando para que nuevamente estés proyectando en los caminos del Señor. El segundo título, solo del Nuevo Testamento, tiene más de 600 nombres el Señor, así que tenemos hasta las 5 de la mañana. Pero solo 2 o 3 que desprenden al Dios en el cual creemos. El tamaño de tu alabanza, el tamaño de tus sueños, el tamaño de tu servicio, el tamaño de tu entrega, será el tamaño del cual Dios que tú crees, el Dios que tú crees. Yo no entiendo cómo hay personas que tienen sueños pequeños cuando hay un Dios grande. Yo no entiendo cómo hay personas que tienen alabanzas pequeñas cuando hay un Dios grande y Dios te sacó de un infierno grande. Es por eso que debemos primeramente conocer a Dios. Antes de hablar de guerra espiritual y de demonios, primero vamos a conocer al Dios poderoso que venció en la cruz del Calvario. El Alfa y la Omega. Apocalipsis 21:6, Alfa y Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, el Alfa y la Omega. ¿Qué significa este título? Significa que Él permanece, significa que Él permanece, significa la eternidad, significa que todo va a pasar, absolutamente todo, pero el único que va a permanecer sentado en su trono es Jesucristo. Eso es lo que simboliza. Me inspira, me da pasión hablar de Cristo y hablar de este Cristo, porque muchos hombres predican a otros dioses que murieron y no volvieron a resucitar, pero yo les predico a un Cristo que resucitó de entre los muertos, que vive, que está sentado en el trono, que todo va a pasar, pero Él va a quedar. Y tengo buenas noticias, en la casa de su Padre muchas moradas hay, y Él tiene preparada una morada para ti. El Dios que permanece significa permanencia. En 1917, Lenin, un dictador comunista,
declaró que para el siglo XXI todos los cristianos iban a ser sacados, anulados de la faz de la tierra. En 1938, Adolf Hitler, dictador nazi, dijo y declaró que los cristianos, como la religión judía, iban a ser arrasados de la faz de la tierra. En 1960, los Beatles declararon que para el siglo XXI absolutamente todo el mundo estaría alabando, aunque ellos no estén vivos, estarían adorando y alabando su música. Yo quiero decirles algo, y podemos seguir. Marilyn Manson y muchos más. Hitler murió, Lenin murió, los Beatles murieron, todos pasaron, pero el único que vive por los siglos de los siglos es Jesús de Nazaret. Él es el que permanece, y si Él permanece, vos permanecés, tu ministerio permanece, tu familia permanece, tu sanidad permanece, porque esa es la diferencia en dioses muertos y el Dios vivo y misericordioso y glorioso. Levantale un aplauso al Rey que vive por los siglos de los siglos. Esa es la diferencia. Todo pasará, pero Jesús seguirá en su trono. Él es el mismo ayer, hoy, y lo será por los siglos de los siglos. Permanece. Yo quiero que identifiques qué cosas perdiste si sentís que no ha permanecido. Hay personas que tal vez en ciertas áreas no fueron constantes y sintieron que no permanecieron. Como les decía, la diabólica estadística eclesiástica y comprobada por los años, 3 de cada 5 personas que vienen a la iglesia terminan alejándose. Un pastor dijo: en los últimos tiempos vamos a estar predicándole no a los nuevos que no conocen al Señor, a los alejados. Pero aquel que realmente puso su fe en Cristo, su confianza en Cristo, permanece. Pueden pasar tormentas, dificultades, permanecer. Les digo a los que se bautizaron, van a venir pruebas, van a venir lucha. Si te vendieron un evangelio que es color de rosa, es mentira. Porque Cristo vivió un evangelio de sufrimiento, de dolor, de padecimiento, de traición, de injusticia, pero aún así fue victorioso y resucitó de entre los muertos. También Dios te va a dar una vida abundante y una vida plena, pero las luchas van a estar. Y cuando vengan las luchas, acordate de esta palabra de Dios. Poné tu fe en la roca, poné tu fe en Cristo, poné tu fe en el alfa y en la omega, en aquel que siempre va a estar. Un pastor va y viene, un hombre va y viene, una religión va y viene. Los hombres fallan, los hombres cambian, los hombres tienen debilidades, pero si tu fe está puesta en Cristo, la roca, nada ni nadie te va a mover de esa fe. No va a haber prueba, no va a haber tormenta, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, porque Cristo te va a dar la victoria. La Biblia dice que nosotros los hijos de Dios somos como el monte de Sión. El monte de Sión es que nada, absolutamente nada te debe mover. Que no te mueva nada en tu fe, en tus principios, porque Satanás va a venir con tentaciones. Satanás va a venir con un espíritu del mundo que se manifiesta y que te dice no vayas a la iglesia. Y cada vez va a querer enfriar más tu fe. Pero yo quiero decirte que si vos pones tu fe en Cristo, Jesús, vas a permanecer absolutamente. En las costas de Turquía, no tanto en las costas, pero en la zona de Turquía, dentro de lo profundo del mar, estaba un barco, esto fue verídico, muy pero muy grande, y estaba naufragando porque se levantaron terribles olas. Se levantó una tormenta tremenda, y el capitán de experiencia tenía una última chance, un ancla, y había un ancla menor y un ancla mayor. El ancla mayor era muy grande, pesaba toneladas y toneladas, y mandó a los tripulantes que tiren el ancla. Tiró el ancla y el barco se movía como un papel. Y es ahí donde este hombre, el capitán, dijo: acá morimos todos. Había 2 o 3 cristianos, esto es verídico, y comenzaron a orar.
comenzaron a pedirle al Señor salvación verdaderamente. Y el Señor le dice a uno que tire el ancla pequeña, el ancla menor. Y todos decían, pero si el ancla mayor movió el barco, ¿cómo el menor lo va a dejar seguro? Y así lo hicieron, lo tiraron. Y para sorpresa el barco comenzó a quedar quieto y a estar anclado, seguro, en medio de la tormenta. No entendían nada. Era un milagro realmente. Y cuando pudieron investigar y ver, el ancla esa chiquitita se encastró en un ancla muy, pero muy grande, de no sé qué época, de años y años, que estaba totalmente trabada allí en la tierra, allí en la profundidad del mar. Fue un milagro, porque un ancla que no esperaban estaba allí. La palabra de Dios dice que Jesús es nuestra ancla. Dice la palabra en Hebreos que es el ancla del alma. A veces van a venir tormentas que nos van a querer mover. A veces van a venir dificultades familiares. Van a venir problemas económicos. Van a venir diferentes tipos de adversidades. Pero si tu fe está puesta en el ancla que es Jesucristo, nada ni nadie te va a mover. Vas a permanecer y Dios te va a salvar y te va a dar una victoria después de la prueba. Porque no hay tormenta que no pase. Porque no hay dificultad que sea eterna. Dios te va a introducir en la victoria si te permaneces en Él. El ancla. El alfa y el omega significa eternidad y permanencia. Jesús, Juan 6:35, es el pan de vida. Jesús es nuestro pan de vida. Los judíos estaban allí recordando acerca del maná, cuando Dios le daba en el desierto, en el pueblo de Israel. Y ese maná también no permanecía, no lo podían guardar, porque era para cierto día nada más. Y era maná, era pan sin levadura que caía del cielo. Y el pueblo de Israel fue alimentado en medio de un desierto. Y es ahí en ese contexto cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el verdadero alimento. ¿Dónde nació Jesús? ¿En qué lugar? En Belén. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Lo que estaba diciendo Jesús, yo vengo a alimentar a un pueblo, a una humanidad desnutrida, a una humanidad alimentada o mal alimentada y hoy intoxicada. Hoy intoxicada. Hoy la humanidad está intoxicada, consumen de los medios de comunicación. Le decía a los jóvenes en el campamento, a los 11 años ya empieza a estar en pornografía. No estamos hablando como antes de adolescentes, de niños. Hoy niños de 11 años están en pornografía. Hoy hay promiscuidad infantil, niñas quedan embarazadas. Esto es grave. Hoy hay suicidios que no lo dicen por un efecto dominó. Aquí en nuestra ciudad, no en otro país, ni en otra provincia. Hay suicidios porque están mal alimentados, porque claman por Dios, pero nadie les ha predicado y creen que esa droga los va a saciar y esa droga los sacia unos minutos, unas horas y luego hay vacío en su corazón. Y creen que el sexo los va a saciar y la pornografía y cualquier otra comida que está intoxicada, pero eso los deja solo con vacío. Lo único que sacia verdaderamente es Jesús de Nazaret. Lo llevamos al ámbito eclesiástico, personas que hace años que están en la iglesia y están vacíos. Porque creen que un ministerio los va a saciar. Porque creen que una actividad los va a saciar. Porque creen que alguna actividad religiosa los va a saciar. La religión tampoco sacia. Cristo sacia. Cuando vos te relacionás con Jesús, cuando vos comés del pan de vida cada día, lees su palabra, buscás de Él, estás verdaderamente alimentado. Y cuando estás verdaderamente alimentado, sos bendecido por el Señor. No yo, no un pastor. El Señor en esta noche te pregunta de qué te estás alimentando. Llevándolo al plano real o físico, no espiritual,
Argentina creo que es el segundo, el tercer país de mayor obesidad, y hasta incluso infantil también, porque nos alimentamos mal. Porque hay comidas que son muy ricas, pero que no terminan siendo nutritivas. Y no te voy a hablar de comida hasta ahora, que ya estamos terminando. La otra vez vieron en un congreso allá en Mar del Plata, un director de México, un pastor, hablando acerca de, en el ranking, los pastores que se alimentaban mal. Y aquí no saben quién estaban en primer lugar. Los bautistas. Con 2 o 3 que estábamos ahí nos sentimos re mal. Pero después nos fuimos al McDonald's igual y le pedimos perdón al Señor. Había otros pastores allá y comíamos medio. Porque decía, fuera ahora de broma, había enterrado a un hombre que había muerto de cáncer. Y todo lo que es alimentarte mal conlleva muchas veces que no cuides tu salud, porque la sanidad es un milagro, pero la salud tiene que ver con una recompensa de cuidar nuestro templo. Es por eso que está cambiando una mentalidad. Ya de a poco ya no van a ver pastores tan gorditos, los van a ver bien alimentados. Pero es verdad, nos alimentamos mal. Y como nos alimentamos mal, estamos mucho más propensos a muchísimas enfermedades. En el mundo espiritual pasa lo mismo. ¿Cuál es tu alimento? Tu alimento debe ser Cristo. Tu alimento debe ser Jesús, porque Él es el que verdaderamente te va a fortalecer. El pan de vida. Jesús, el pan de vida. Es el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5:4. ¿Cuántas personas ponen fe en pastores humanos? ¿Cuántas personas ponen su fe en líderes? ¿Cuántas personas ponen su fe en instituciones? Y cuando esos pastores, líderes e instituciones fallan, esas personas caen. Esas personas dicen, ¿para qué voy a ir si me falló Juancito? ¿Para qué voy a ir si Pedrito tiene una vida? Y ponen su mirada en Juancito, en Pedrito y en el pastor Minguito. Pero quiero decirte algo. Pedrito, Juancito y el pastor Minguito van a tener que dar cuenta delante de Dios. Eso se encarga el Señor. Pero tu fe es la que tiene que permanecer. Maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el hombre que confía en Jehová. Cuando vos confías en Jesús, que es el príncipe de los pastores, vos permanecés, vos avanzás, porque estás confiando en aquel que nunca te va a fallar. Personas que abren su corazón y realmente creen que un papá no va a fallar y ese papá en algún momento falla y se les cae el mundo. Es normal que abras tu corazón y creas que no te va a fallar tu mamá, pero tu mamá es una persona como vos y va a fallar y se nos cae el mundo. Personas que creen que tal amigo, tal amiga no puede fallar y terminan fallando. Personas que hoy se sienten traicionadas. Estuve hablando con una hermana, un hermano, me decía, pastor, yo tengo algo para decirle. Pero yo quiero decirle algo. Si usted no tiene confidencia, yo acá hago un desastre porque estoy harto, venía de otra iglesia, estoy harta de decir cosas y luego que eso que yo digo, que abra mi corazón para encontrar una solución, después lo sepa todo el mundo. Le explicaba lo que es el voto de secreto. Pero la realidad es que las personas hasta incluso dentro de las iglesias se sienten traicionadas. Porque las personas fallan. Porque las personas tienen errores, pecan, somos todos pecadores. Pero el único que no falla y que te va a mantener siempre en victoria es Jesús de Nazaret. El único que estuvo, que está y que estará aún hasta el fin del mundo contigo, Jesús de Nazaret. O no, en los peores momentos no has sentido su abrazo. O en los momentos que te han traicionado no has sentido que Él ha estado. Porque ese es nuestro Jesús. Entonces tu fe tiene que estar puesta ahí. El príncipe de los pastores. Hoy vivimos un tiempo muy idólatra. Antes adoraban a becerros de oro. O los católicos o otras religiones adoran imágenes de yeso, de plástico, de cualquier otra cosa, pero que no tienen vida. Pero quiero decirle algo. Los evangélicos también idolatran. Idolatran al apóstol Juancito, al pastor Pedrito, al líder, y cuando esa persona
erra, esas personas que idolatran caen. Tu único ídolo es Jesús de Nazaret. El único que murió por vos y derramó sangre en la cruz fue Jesús de Nazaret. Es por eso que tu fe debe estar puesta en el príncipe de los pastores, el sumo sacerdote. La palabra del Señor en Hebreos habla de que era, y ya vamos terminando, el Señor, el sacerdote, el sumo sacerdote. En el antiguo pacto había un sumo sacerdote llamado Aarón, y él estaba haciendo un oficio en el cual tenía que interceder por el pecado, por los errores del pueblo. Tenían que agarrar un cordero, un animal, y lo tenían que sacrificar, y esa sangre que era vertida expiaba los pecados del pueblo. Entonces, una vez que el pueblo era liberado, tenía nuevamente licencia para pecar, y volvía a pecar. Y así pasaba. Había otro que era también un cordero que imponían las manos. También debía ser sin ninguna mancha, sin ningún defecto. Y cuando imponían las manos, oraban por la expiación, y ese cordero se iba para el desierto y el pueblo quedaba libre. Literalmente se llevaba los pecados. Pero pasó el antiguo pacto y Jesús murió, dice la palabra, como el único sacerdote y el único cordero inmolado en la cruz, una vez y para siempre. Y Él, a través de esa sangre, de ese sacrificio, hace más de 2000 años, hoy nos da oportunidad de acercarnos nuevamente a Dios. Nos da oportunidad de, si que hemos pecado, si nos hemos alejado, si le hemos errado, poder pedirle perdón a Él y saber que podemos volver a su presencia. Jesús es el Cordero, el sumo sacerdote. La palabra sumo sacerdote significa sumo pontífice, que es hacedor de puente. Hay un solo puente, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre.